Transferencia del calor, un viaje animado a través de los mecanismos térmicos. Bienvenidos a nuestro viaje animado a través de la transferencia del calor. Exploraremos los misteriosos caminos que toma el calor y cómo afecta a nuestro mundo. Comencemos con la vibrante danza de las moléculas. Primero que nada, ¿qué es el calor? Pues el calor es una forma de energía que se transfiere de un objeto a otro debido a una diferencia de temperatura. Es una manifestación de la energía térmica y se puede sentir como una sensación de calor cuando estamos cerca de una fuente caliente. Cuando dos objetos están a diferentes temperaturas, el calor se transfiere del objeto más caliente al más frío. Esto ocurre a través de tres procesos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. La conducción del calor. La conducción es uno de los procesos de transferencia de calor en el cual la energía térmica se transfiere a través de la interacción directa entre las partículas de un material. Aquí los puntos más importantes. 1. Mecanismo de transferencia. En un material sólido, las partículas, átomos o moléculas están muy cerca unas de otras y tienen una estructura ordenada. Cuando se aplica calor a una parte del material, las partículas cercanas se agitan y transmiten su energía térmica a las partículas adyacentes a través de colisiones. Este proceso continúa a lo largo del material hasta que se alcanza un equilibrio térmico. 2. Conductividad térmica. La capacidad de un material para conducir el calor se conoce como conductividad térmica. Algunos materiales, como los metales, tienen una alta conductividad térmica porque sus partículas están estrechamente empaquetadas y permiten una transferencia eficiente de calor. Otros materiales, como los aislantes, tienen una baja conductividad térmica debido a su estructura más dispersa. 3. Ley de Fourier. La conducción de calor sigue la ley de Fourier, que establece que la tasa de transferencia de calor a través de un material es proporcional al área de transferencia, la diferencia de temperatura y la conductividad térmica del material. Esta ley matemática proporciona una base para calcular y predecir la transferencia de calor por conducción en diferentes situaciones. 4. Ejemplos cotidianos. La conducción térmica es común en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando tocas una sartén caliente, el calor se transfiere desde la sartén al mano a través de la conducción. Del mismo modo, cuando colocas una cuchara metálica en una taza de café caliente, la cuchara se calienta debido a la conducción del calor desde el líquido caliente. 5. Influencia del material y del espesor. La conductividad térmica de un material y el espesor del objeto tienen un impacto significativo en la eficiencia de la conducción. Los materiales con alta conductividad térmica y objetos más delgados permiten una transferencia de calor más rápida y eficiente. La conducción térmica es un fenómeno fundamental en la transferencia de calor y desempeña un papel importante en muchos aspectos de la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Comprender cómo funciona la conducción nos permite diseñar materiales y sistemas más eficientes en términos de transferencia de calor. La convección. La convección es un proceso de transferencia de calor que ocurre a través del movimiento de un fluido, como el aire o el agua. Aquí veremos más información sobre la convección. 1. Mecanismo de transferencia. La convección se basa en la circulación de un fluido debido a las diferencias de densidad causadas por las variaciones de temperatura. Cuando una parte del fluido se calienta, se vuelve menos denso y tiende a subir, mientras que el fluido más frío y denso tiende a descender. Este movimiento ascendente y descendente crea corrientes de convección que transfieren calor. 2. Corrientes de convección. Las corrientes de convección pueden ser naturales o forzadas.
Las corrientes de convección natural ocurren debido a las diferencias de temperatura y densidad en el fluido, como el aire caliente que se eleva y el aire frío que desciende. Las corrientes de convección forzada se generan mediante la aplicación externa de una fuerza, como un ventilador o una bomba, para acelerar el movimiento del fluido. 3. Transferencia de calor en líquidos y gases. La convección es más prominente en líquidos y gases, ya que estos fluidos tienen la capacidad de fluir y moverse libremente. En los líquidos, la convección puede ocurrir tanto en el movimiento vertical como horizontal, mientras que en los gases, la convección tiende a ser más dominante en el movimiento vertical. 4. Ejemplos cotidianos. La convección térmica es común en nuestra vida diaria. Algunos ejemplos incluyen el calentamiento del agua en una olla, donde el agua caliente asciende mientras que el agua fría desciende, creando una corriente de convección. Otro ejemplo es el enfriamiento por convección, como cuando se utiliza un ventilador para mover el aire y acelerar la disipación del calor corporal. 5. Aplicaciones prácticas. La convección tiene diversas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, los sistemas de calefacción y refrigeración utilizan corrientes de convección para distribuir el calor o el frío en un espacio. Los radiadores, los acondicionadores de aire y los radiadores solares son ejemplos de dispositivos que aprovechan la convección para transferir calor. La convección es un proceso importante en la transferencia de calor y desempeña un papel crucial en muchos fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas. Comprender cómo funciona la convección nos permite controlar y aprovechar eficientemente el calor en varias situaciones. La radiación. La radiación es un proceso de transferencia de calor que ocurre a través de ondas electromagnéticas, como la luz y el calor del sol. Aquí los puntos más relevantes. 1. Mecanismo de transferencia. En la radiación, el calor se transfiere a través de ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio vacío sin necesidad de un medio material. Estas ondas tienen diferentes longitudes de onda y frecuencias, lo que determina su energía y su capacidad para transferir calor. 2. Transferencia de calor en el vacío. A diferencia de la conducción y la convección, la radiación puede ocurrir incluso en el vacío, ya que no necesita un medio material para propagarse. Esto significa que la radiación es la única forma de transferencia de calor que puede ocurrir en el espacio exterior. 3. Ley de Stefan-Boltzmann. La cantidad de calor radiado por un objeto depende de su temperatura y de su capacidad para emitir radiación. La ley de Stefan-Boltzmann establece que la tasa de emisión de radiación es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta del objeto. Esto significa que los objetos más calientes emiten más radiación que los objetos más fríos. 4. Espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas que se utilizan en la radiación tienen diferentes longitudes de onda y frecuencias, lo que determina su energía y su capacidad para transferir calor. El espectro electromagnético incluye desde las ondas de radio y microondas hasta los rayos X y gamma. La luz visible y el calor infrarrojo son dos tipos comunes de radiación que experimentamos en nuestra vida cotidiana. 5. Ejemplos cotidianos. La radiación térmica es común en nuestra vida diaria. Algunos ejemplos incluyen la sensación de calor del sol en un día caluroso, el calentamiento de los alimentos en un horno microondas y el enfriamiento por radiación en la noche cuando la temperatura ambiente disminuye. 6. Aplicaciones prácticas. La radiación tiene diversas aplicaciones prácticas, desde la calefacción y refrigeración de edificios hasta la generación de energía eléctrica mediante paneles solares. También es importante en campos como la astronomía, donde los telescopios detectan la radiación emitida por las estrellas y otros objetos celestes para estudiar su composición y propiedades. En conclusión, la transferencia de calor es un proceso fundamental en la naturaleza y en la tecnología que nos rodea. El calor se mueve de un objeto o sustancia a otro debido a una diferencia de temperatura, y existen tres mecanismos principales de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. La conducción es el proceso de transferencia de calor a través del contacto directo entre partículas, mientras que la convección ocurre debido al movimiento de un fluido.
La radiación es el proceso de transferencia de calor a través de ondas electromagnéticas, como la luz y el calor del sol. Estos mecanismos de transferencia de calor son importantes para entender cómo funciona el intercambio de energía térmica en diferentes situaciones, desde la cocción de alimentos hasta la refrigeración de equipos electrónicos. También son esenciales para aplicaciones más complejas, como la transferencia de calor en sistemas de energía y procesos industriales. En resumen, comprender los mecanismos de transferencia de calor es fundamental para aprovechar eficientemente el calor en diversas aplicaciones y controlar su propagación para evitar efectos no deseados.